Bienvenidos a una nueva edición de Hablando en Construcción. Soy Gustavo Cadena Bustamante, desde la Delegación Veracruz Puerto de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En esta ocasión, tengo el gusto de platicar con el contador Ricardo Gutiérrez de Velasco González, quien es un destacado empresario y actualmente es director general de la empresa Gutiérrez de Velasco, una empresa que tiene más de 60 años. Además, el contador Gutiérrez de Velasco es perteneciente al comité directivo de esta delegación. Platicaremos sobre la infraestructura portuaria. ¿Cuáles son las diferencias con los demás tipos de construcciones, de edificios y carreteras? Les recuerdo suscribirse a nuestro canal. Comenzamos. Hablando en Construcción. Un programa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Veracruz Puerto. Ricardo, bienvenido nuevamente a este programa Hablando en Construcción. Recuerdo que platicamos sobre la historia de la empresa, cumplía 60 años, ¿no? Y ahora el tema que nos trae es la infraestructura portuaria. Bienvenido nuevamente. Así es. Muchas gracias, Gustavo. Pues bueno, muchísimas gracias por invitarme. Trataré de... No soy experto en el tema de tanto como que decir que me sé los puertos, pero fíjate que tenemos una historia porque hemos construido en varios puertos. Ahorita no me acuerdo exactamente en todos los lugares donde hemos construido, pero aquí en Veracruz hemos construido bastante, en Puerto Chiapas, en Mérida, y ya no me acuerdo muy bien si en Tampico. Pero aquí en Veracruz hemos hecho varias cosas y pues obviamente siendo veracruzano, pues tenemos la idea muy completa de lo que es como el crecimiento del puerto de aquí de Veracruz. Sí, los puertos son una pieza clave para la economía del país y para la economía del estado y de la ciudad, ¿verdad? ¿Qué impacto tiene una infraestructura portuaria moderna y eficiente en el desarrollo regional y nacional? Pues mira, yo creo que un puerto es un polo como si fuera una zona industrial, pero con un impacto mucho más grande. Si Veracruz fue el primer puerto de América, por ahí han pasado pues 300 o 400 años de historia. Veracruz, en 1900, cuando el presidente Porfirio Díaz con la empresa constructora inglesa o el ingeniero inglés McPherson, una cosa así, hicieron el puerto de Veracruz, ha de haber sido impactante ver ese crecimiento de lo que no había a lo que ahora es el puerto. Ahora le llamamos el antiguo aquí en Veracruz, pero antes los barcos que llegaban eran barcos de madera, que han de haber tenido quizá 30, 40 o 50 metros de largo de eslora, y pues en 1900 ha de haber sido un puerto gigantesco. Pero ya ahora, pues ya no hay barcos de madera. Esos ya se extinguieron y si hay, pues han de estar en museos. O recreativos, ¿no? O recreativos. El último que estuvo aquí fue la famosa María Galante, que era de unos amigos de mi papá, que por cierto se fue a Mazatlán y creo que hizo agua. Pero esa era la idea de Vital Alazar, de hacer una recreación de los barcos que venían de España. Obviamente, pues nadie de nosotros estuvimos en 1500, ni en 1600, 1700, ni en 1800. Y el puerto se hace en el siglo XIX y ha de haber sido una situación muy especial. Y ahora ya quedó completamente chiquito el puerto de Veracruz. Yo creo que en 1900 era el único, pero ya después empezaron a ver pues, los de Tampico, los de Manzanillo, Puerto en Chiapas y pues en Mérida, creo que en 1980 se hizo el de Mérida, el de Puerto Progreso, y ahí va. Son unos polos donde entra y sale mucha mercancía y se mueve pues todo lo que llega al país. Hay otros lugares donde se fabrican
carros y se fabrican muchas otras cosas, pero lo que entre al país entra por todos los puertos. Sí, la cantidad de carga que se maneja es tremenda. Es tremenda, o sea, ¿verdad? hay unos amigos que hablan de barcos que ya son post-Panamax o Panamax. ¿A eso qué se refiere? A que antes los barcos pasaban por el canal de Panamá, pero ahora ya ha crecido todo tanto que hay barcos que ya no pasan hablando de Panamá y que no pueden llegar ya aquí a estos puertos. Los puertos tienen que ser todavía más profundos, todavía más robustos, para que puedan llegar esos barcos que traen mucho más mercancías, ¿no? Obviamente todo eso ayuda a bajar los costos. Ahora, ¿cuál es la diferencia o las diferencias más importantes entre construir un edificio y desarrollar una infraestructura para un puerto marítimo? Mira, lo que podría yo decirte es de que un edificio se trata de economizar lo más que se puede y hacerlo más estético y bonito posible, porque ya sea de oficinas, ya sea de vivienda, con que cumpla ciertas normas para que no se deshaga entre un norte, un huracán o alguno de esos temporales que puedan suceder, que bueno, ahorita hace unos años en Acapulco sucedió algo que a varios edificios que se hicieron con no tabla roca, sino con Duroc, pues se los llevó, los encueró. Pero bueno, la diferencia entre un edificio normal a un puerto, los puertos tienen que ser 3 veces o 10 veces más robustos porque la naturaleza no respeta. La naturaleza agarra y nos entra un huracán, nos entra un mal tiempo, nos entra una marejada, pues no puede hacer algo sencillo porque pues va a venir uno de estos, vamos a hablar de un huracán, pues se lo lleva, ¿no? Y después, ¿qué? ¿Volverlo a hacer? Pues nos va a costar el doble o el triple. La diferencia es que los puertos tienen que ser muy bien protegidos y a mi punto de vista muy robustos. La robustez en los muelles, pues no puedes poner un muellecito que te recarga un barco y te puede llevar un muelle. Aquí en Veracruz, muchos muelles de los que había en esa época, cuando se hizo el puerto se fueron rebusteciendo, se fueron cambiando. Aquí el muelle 1, que lo vemos desde el mismo emporio, desde la misma parroquia, tenía pilotes de madera. Obviamente los cambiaron. Y cuando hicieron esos trabajos encontraron un montón de cosas de cómo se habían hecho en 1900. En aquella época pues no había cómo grabar, muy poca fotografía. Y la historia pues te va diciendo, tienes que ir haciendo cada puerto más robusto. Claro. Vuelvo a decirte, antes había barcos de madera, ahora ya los barcos de madera no existen, a menos que sean hechos por capricho. Ahora los barcos son barcos mucho más grandes, entonces donde llega un barco, pues tiene que tener el calado, tiene que tener la robustez para que se recargue el barco y no se lo lleve, ¿no? Es una diferencia muy grande. Tienen que ser cosas muy robustas y muy grandes para poder soportar a los nuevos barcos. Justamente de eso, ¿qué factores técnicos y ambientales deben de considerarse antes de iniciar la obra en un puerto? En la época actual ya se toma en cuenta mucho todo eso. Pero en 1900 la idea era hacer el puerto. En aquella época, ¿qué se han de haber llevado? Se han de haber llevado muchas cosas. Pero pues si no se hacía, no estuviese el puerto de ahora. ¿Qué tienen que cuidar mucho? Que sí es cierto, hay que cuidar la vida marina. O sea, sí, aquí en Veracruz creo que se tardó 10 años en poder subsanar para tener los permisos necesarios del segundo puerto que ya tenemos o de la ampliación de puerto. ¿Qué hay que cuidar? Pues la fauna, la vida marina, cómo lo reemplazas, cómo le ayudas a un coral que dura en hacerse, según el tamaño, pero 10 años, 15, 20 o 50 años, pues tenías que ayudarlo
Los que están en el lugar donde se creció ahorita el puerto, pues ni modo, o sea, para que haya crecimiento tienes que desbastar ciertas partes, pero tienes que ayudar a hacer en otro lado, hablando de corales, que el coral es un animal vivo, pues tenerle cómo hacer para que se produzca. Sé algo de esto porque los que hicieron esos estudios y esos permisos y esa ampliación es gente conocida de nosotros. Algunos de ellos trabajaron en la empresa Gutiérrez de Velasco hace unos 20 o 30 años y obtuvieron puestos directivos de primer nivel. Y pues había comentarios. Entonces, hablando de qué tienen que hacer o qué hicieron era proteger el ambiente marino y ayudándolo a poder crecer en otro lado donde ya no pasaron los barcos, ¿no? O sea, cuidar la fauna marina. O sea, sí hay que hacer muchos estudios para poder ayudar a la devastación que no sea total. O sea, poder ayudar que, ok, aquí hago algo por el crecimiento, pero te ayudo por otro lado. Y aquí mismo lo hicieron, ¿eh? Y aquí mismo pusieron unos artefactos como cajas huecas que se fabricaron de concreto y se tiraron al mar. Eso sirve para los peces que se vuelvan a meter y a que nazcan más y que se hagan más corales. Que proliferen. Que proliferen lo que vivía ahí. Lo que vivía. Claro. También ya pasó mucho tiempo y ya no había tanto vivo, pero sí hay algo. Y hay que cuidarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo enfrentan los retos especiales, de hecho, de estar en el puerto, como son la corrosión, como son los huracanes, el oleaje y la salinidad? Mira, hay muchas cosas que según por donde lo veas, o como dices tú, o sea, la corrosión es algo fatal para el acero, ¿no? Gracias a Dios aquí tenemos una empresa que se llama Metalizinc, que por cierto nos hizo el favor de su dueño de nosotros hacerle esa fábrica hace muchos años, donde todo lo que es de acero lo mandamos, no nada más nosotros, sino todos a metalizar. ¿Qué significa eso? Meterle una capa protectora al acero para que dure más. Yo me acuerdo que él nos decía que hacía sus estudios y el estudio era poner una varilla allá en el puerto, en la zona norte, ¿no? Le duraba, sin protección, duraba 1 año o 2. Con media protección le duraba 5. Y con la protección mayor, que se llama metalizar por inmersión, pues dura 10 o 15 años más el acero. Los embates de los huracanes o las protecciones que hay que hacer, ahorita con la nueva escollera que se hizo, o el nuevo puerto que se inició en papeles hace como 20 años, pero ya cuando realmente se inició la primera escollera de casi 4 kilómetros, aparte de meter piedra, se hicieron unos tetrápodos que no son exactamente tetrápodos, se llaman corlocks. Son unas piezas especiales de concreto que, por cierto, nosotros hicimos 4,000 hace unos 4 o 5 años y ahí están, que se van a ocupar para la segunda escollera que ahorita la acaban de licitar el año pasado, la ganó el grupo Indigami de Ciudad de México y están trabajando en ella. Pero regreso a la protección. Después de hacer la base de la escollera, que es un montón de piedra bien puesta, no nomás puesta al garete, después hasta se tienen que acomodar las piedras grandes con grúas y arriba de ella van los tetrápodos, que esas son unas tipo matatenas que cuando viene un oleaje, viene un huracán, revienta la ola y revienta la fuerza pues del agua. El agua no reconoce y si es en tierra firme regresan los caudales cuando hay lluvias a donde siempre ha llegado. Pero regresando a las protecciones, yo creo que estos tetrápodos son las piezas más importantes en una escollera para la protección de los embates de nortes y huracanes que nos pueden llegar a pegar aquí o en cualquier otro puerto, ¿eh? O sea, en algunos puertos fabrican cubos de concreto de 5 toneladas, de 10 o de 15 o más.
Lo comento porque aquí nosotros hace 4 o 5 años que nos dieron un contrato, ganamos un contrato en el API, hicimos core locks de 9 toneladas, de 12 toneladas, de 18 toneladas y de 20 y tantas toneladas. O sea, son unas cosas inmensas. Y bueno, ¿en la parte de abajo o en la parte de arriba? No, esas van en la parte de arriba, en el lecho ya de afuera, donde abajo pusieron piedras y van acumulando más piedras hasta que arriba de esas piedras hay que ponerle esos elementos que ayudan a que pues, las olas... A romper el oleaje. A romper la fuerza del oleaje, exactamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué tan importante es la coordinación entre los ingenieros, los arquitectos, las autoridades portuarias, empresas, para lograr que esos proyectos se lleven a cabo exitosamente? Pues bueno, primero tiene que haber las ganas del gobierno de poder autorizar una ampliación. Aquí la historia de lo que te digo. La empresa de nosotros ha construido en la etapa vieja, que era antes de la requisa, y la etapa nueva, cuando Salinas de Gortari hizo la requisa y en pocas palabras hizo que los puertos fueran unas empresas que trabajaran como empresa privada, pero son del gobierno. Y de ahí inicia todo lo que hoy conocemos de los puertos, el de Veracruz y el de todo el país. De esa forma ha evolucionado mucho y ha crecido mucho. Primero, ¿quién es el huevo o la gallina, no? O sea, pues primero debe ser el gobierno que dé el paso para concesionar todas sus áreas. El gobierno o el API es el dueño de la tierra y los demás son concesionarios. Yo me acuerdo aquí hace mucho que el primer concesionario grande era ICABE, que ya ahora se fusionó con los de Hutchinson. Hutchinson es una empresa que está en todo el mundo en los puertos y principalmente en los puertos más grandes. Entre los ingenieros, los arquitectos, pues yo creo que ahí la arquitectura no entra tanto, pero porque pues, es hacer cosas bien y bonitas. Pero bueno, se puede, ¿no? Yo he de creer que hay puertos donde pueden hacer cosas bien y bonitas, pero más bien creo que es más de ingeniería. Más de ingeniería, porque aquí, te vuelvo a decir, todo tiene que ser robusto, todo tiene que aguantar muchísimo todo, porque pues no es para hacerla para 5 años o 10 y vengo y le hago mantenimiento. Claro. Sí se le hace, pero lo mejor es hacerlas para que no tengan mantenimiento. Claro. Y duren mucho. Ahora, en términos financieros y administrativos, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos para el desarrollo de esta? Pues hablando de la historia, hace muchos años los puertos eran no muy rentables a mi punto de vista. No quiero decir palabras feas o palabras que no deben de ser, pero ahora pues todos deben ser rentables. Todos cobran una regalía o como se diga, pero todos le cobran a ICABE, a Hutchinson y a muchas otras empresas que no conocemos mucho porque es un lugar donde hay muchas empresas distintas para los carros. Aquí entra y sale mucho carro del puerto de Veracruz. Somos uno de los que más importa y exporta carros. Entonces todos esos tanto cobran para irse como cobran para que los importemos. Sí, no se puede Por eso la administración, ellos administran todo y que yo sepa en la historia de lo que me han comentado o he sabido es de que los puertos son rentables, llevándolos honestamente. Sí, y creo por muchos años ha sido muy rentable. No se puede imaginar uno el comercio exterior sin puertos. Claro, para México, vamos. Claro, ya ahorita el mundo... En 1900 era todo un reto, ¿no? Y ahí nos llegaban galeones o como se llaman de hace mucho, de España aquí a Veracruz y lo bajaban con gruitas. Te estoy hablando de hace 100 años, ¿no? Pero ahorita llegan barcos que tienen que llegar y no estar estacionados aquí afuera, sino llegar, dejar, están 10 horas o 15 horas, bajan su mercancía, suben otra mercancía y vámonos a otro lugar. Y allá andan por todos los puertos. Debe haber barcos dedicados
para esta parte de México, para el Golfo, para el Pacífico, para el otro lado, y allá andan por todos lados. O sea, los puertos bien llevados son una mina de oro. Aquí en Veracruz dejaba muchos millones de pesos, mientras que estaban, pues el ingeniero Ávila trabajó con mi papá muchos años y él fue el director de puertos. Y él fue uno de los que creo yo empezó en papel en proyectar la ampliación de lo que ahorita tenemos del nuevo puerto. Claro. Ahora, la tecnología, porque hablaba de los años de 1910. Ahora, ¿cómo ha cambiado la tecnología, por ejemplo, en materiales? Muchísimo ha cambiado. Los materiales, vuelvo a la experiencia que cuando fabricamos los Corlocks estos que ahí están ahorita, el concreto, ahora los concretos, Cemex es increíblemente profesional y ha investigado y se ha metido a que ahora te venden un concreto para que resista los sulfatos o los sulfitos. Eso yo no lo entiendo y no lo sé, pero pues bueno, si así nos los pide el cliente, pues lo hacemos. Pero creo que todos hemos visto cuando vamos caminando por un lugar costero donde te empiezas a notar que hay piedritas salidas y el concreto ha desaparecido. Pues bueno, esos concretos tienen muchos años, entonces su resistencia ha sido baja. Ahora los concretos te los piden muy especiales para que duren. La salinidad, el agua de sal cuando cae, corroe, así como corroe el acero, también corroe el concreto, ¿eh? Y ahorita ha avanzado muchísimo la tecnología en los concretos y en muchas otras cosas. En las grúas, ha habido unas grúas que ya ahorita ya están, los puertos más tecnificados ya no tienen operadores, ni los camiones, ni las grúas, ni las demás máquinas, todos son operados por computadora. Aquí en Veracruz han llegado grúas, pero pues tecnología de punta, pero hay operadores. Tampoco se trata de agarrar y hacer un lado a la mano de obra. Pero sí ha crecido la tecnología de las nuevas grúas. Hablo de las grúas, así como los camiones, así como muchas otras cosas. La situación para bajar granos de los barcos es una tecnología que no tengo idea, pero lo succionan por aire o algo. Algo mucho más moderno que hace 80 años no había. Tenía que ser a pala o quizá con unas almejas, pero ahora lo succionan. Los granos, los líquidos y los contenedores, pues los bajan rapidísimo, ¿no? Ahora, según tu perspectiva, ¿qué necesitaría México para desarrollar más infraestructura portuaria? ¿Qué necesitaría México? Pues bueno, simplemente es más voluntad para que podamos invertirle más a los puertos para que puedan crecer más, ¿no? O sea, van combinadas varias cosas. Y lástimamente, o no es lástimamente, pero la verdad se necesita mucho dinero, que ahorita se ha metido algo, pero podría meterse más. Aquí necesitamos que se drague más el puerto para que puedan venir barcos todavía más grandes, que se llaman, te digo, los post-Panamax, o sea, que ya no pasan por el famoso canal estrecho de Panamá por el tamaño. Pero también aquí normalmente hay 15 o 16 metros de profundidad y creo que estos son 18 o 20. Entonces, pues bueno, no lo veo mal. Yo creo que sí se necesitan, si no crecer más Veracruz, pues crecer otros. Hay muchos puertos en México. Hay muchos. ¿Por qué? Porque pues según como donde estén las poblaciones, ¿no? El otro día estuve en Manzanillo y también qué increíble, o sea, antes era Manzanillo el turístico con un puerto. Ahora es el puerto de Manzanillo con una ciudad. Porque ha crecido muchísimo. Y así como esa, pues muchos más puertos dedicados a diferentes
a diferentes comercios, ¿no? O sea, en unos llegarán unas cosas, Veracruz es el que lleva más autos, por estar también muy bien conectado por las vías férreas, ¿no? Y es que también depende para dónde se va la mercancía, ¿no? O sea, ¿Qué mercancía llega y para cuál es el lugar a donde va? y Normalmente van a Ciudad de México. Y México tiene la fortuna, digamos, de tener muchos litorales, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico. Sí, el país sí. Y dependiendo de hacia dónde van las mercancías, utilizan uno o el otro. Pues como llegan y se fabrican cosas y se vuelven a ir, y como llegan otras del país o como están otras en el país y salen y en otro país quizá les dan ese valor agregado, ¿no? Aquí se sanatiza o como se diga de las mineras, pero pues aquí hay mucha minería y estoy seguro que se exporta un montón de mineral a granel, pero pues bueno, para unas cosas somos buenos, para otras pues las fabricamos, las hacemos o las sacamos de la tierra y se las llevan, ¿no? Ahora, finalmente, Ricardo, para los jóvenes que están estudiando o que tienen interés en trabajar en la construcción de infraestructura portuaria, ¿qué mensaje les dirías? ¿Qué consejos les dirías a ellos? Pues mira, el consejo para cualquier muchacho que está estudiando ingeniería o arquitectura, pues es que estudie y aprenda y sea bueno. Bueno, hablo que se ha aplicado en varias cosas. Yo me acuerdo de mi historia, mi papá decía que una persona tiene que saber, obviamente, saber a lo que se va a dedicar. Saber tener relaciones públicas con la gente. Atender a su familia y todo es un poquito, ¿no? O sea, que te diga que alguien que sepa todo, de repente raya en el que puede ser muy bueno para algo, pero falla en muchas otras cosas. El equilibrio es lo mejor. Es lo que puedo decir, que estudien, que le echen ganas, que no se rindan. Que no se rindan por cualquier cosita. Si algo te sale mal, de eso que te sale mal, aprende para que no te rindas. ¿Qué buscas tú como director general a la hora de contratar personal joven, ingenieros y...? Pues más o menos lo que te comento, o sea, porque a veces hay unos que dicen, no, es que yo soy muy fregón y yo sé todo y te quieren cobrar también carísimo o se quieren vender de una forma que, pues quizá si alguien los contrata, pues que los contrate, pero busca un equilibrio en todo. Que sean buenos estudiantes, que tengan una forma equilibrada de ver la vida. Nunca sabe uno qué puede suceder en la vida, ¿no? Claro. Te pueden pasar muchas cosas. ¿Qué más le dirías a nuestros afiliados, Ricardo? ¿Algo más que quieras comentar? Pues bueno, para el tema de la construcción no hay que rendirse, porque es muy fácil rendirse. Yo llevo ya aquí muchos años y bueno, en el puesto que estoy de la empresa, que soy el director ahora, la empresa si tiene 62 años ya, ha sido porque hemos estado ahí. Siempre ser constante, no fallar, hacer bien las cosas, porque hacerlas bien te reconocen. Y que una empresa tenga tantos años es porque hemos tratado de hacer algo bueno. Un día un amigo que llegó y dice, oye, pues yo no sé, tendrán 50 o 60 años, pero sí me queda claro que algo han de ser buenos, para algo, pues para insistir y estar y no rendirse, ¿no? Y sí, hay veces que te puede ir muy bien, pero hay veces que te puede ir muy mal. Entonces cuando te va mal, pues no rendirte, aprender de los errores y seguir para adelante. Claro. ¿Sí? Ricardo, muchas gracias. Gustavo, muchísimas gracias. Y con mucho gusto aquí con nosotros. Gracias. Y gracias a ustedes por el favor de su atención.
Esto fue Hablando en Construcción. Hablando en Construcción. Un programa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Veracruz Puerto.